Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este podcast. El tema de hoy de nosotros es la evolución histórica de la educación física, el cuerpo y el deporte. Cuando pensamos en educación física, normalmente lo relacionamos con deporte, salud o actividad física, pero históricamente el cuerpo no siempre fue entendido de la misma manera. Claro, como dice mi compañero, dependiendo de la época, el ejercicio físico tuvo como distintas formas. Se buscó formar ciudadanos, preparar guerreros, una disciplina en la sociedad, incluso también fortalecer los valores religiosos y políticos en ese entonces. Claro, siguiendo con esa línea, eso demuestra que la educación física nunca ha sido algo neutro y siempre estuvo influenciado por la cultura, la hegemonía y las necesidades sociales de cada sociedad, dependiendo de la época. Por eso, más que hablar solo del deporte, hoy día queremos analizar cómo fue evolucionando la forma de entender el cuerpo desde la antigua Grecia hasta la Edad Media. Y a partir de eso, queremos plantear la siguiente pregunta. ¿La educación física busca realmente el desarrollo integral de las personas o muchas veces responde a intereses sociales y políticos de la época? Bien, y comprendiendo la pregunta anterior, comenzaremos el tema de conversación hablando de la antigua Grecia. Una de las civilizaciones más importantes para la historia de lo que es la educación física fue la antigua Grecia. Ahí el cuerpo tenía un valor y un rol fundamental en la ciudadanía, eh, y se usaba como medio para formar ciudadanos. Claro, especialmente en Atenas, se buscaba desarrollar tanto el cuerpo como la mente. La educación incluía la gimnasia, la música, la filosofía y, y en muchos casos la participación ciudadana. Aquí los griegos tenían como muy pensado que una persona equilibrada debía desarrollarse tanto como física, intelectual y moralmente. Por eso el ejercicio físico era considerado una parte como esencial de la educación en ese tiempo. En ese tiempo, los gimnasios y las palestras no eran solo espacios para ir a hacer deporte o ejercitarse, también se usaban como lugares de disfrute social, donde muchas veces se filosofaba, se conversaba entre ciudadanos, además de solo hacer deporte. Eso nos demuestra que la educación física es más que solo movimiento y tiene como componentes más intrínsecos de cada persona. Claro. Es interesante eso porque hoy muchas veces el deporte se enfoca principalmente en el rendimiento o en la competencia, mientras que en esta época en Grecia existía una visión más integral del ser humano. ¿Ustedes sabían que en Grecia existían dos polis contemporáneas, pero de pensamiento ideológico muy distinto? Y como dice, aunque Grecia compartía como cierta idea, acá Esparta y Atenas tenían objetivos completamente distintos. Sí, po. En Esparta, la educación física estaba orientada casi a la preparación militar, a la formación de guerreros. Desde pequeño, a los niños se les incitaba a hacer entrenamientos muy intensos, donde el objetivo de estos entrenamientos era desarrollar lo que era su fuerza, su resistencia y desarrollar como la obediencia, que era lo que era como los principales pilares de la educación espartana en lo que se refiere al cuerpo. Claro, las actividades físicas buscaban formar soldados capaces de defender al Estado. De hecho, incluso las mujeres también realizaban ejercicios físicos porque se creía que así tendrían hijos más fuertes. Por otro lado, en cambio, en Atenas tenían como una mirada más educativa, algo más cultural, donde la gimnasia era importante, pero se complementaba con filosofía, el arte, el pensamiento crítico. Entonces podemos ver que la educación física no tenía un solo propósito, sino que va a depender de la sociedad en la que miremos y el contexto de esta sociedad va a depender de cómo va a ser la educación física en la antigua Grecia. Sí, y esto sigue pasando actualmente.
porque incluso hoy día también el deporte puede utilizarse tanto como por el bienestar, como también para la competencia, el nacionalismo o el rendimiento. Bueno, terminando con esa época, empieza lo que es la época Roma, donde se busca que la actividad física acá adquiera un enfoque mucho más práctico y militar. Claro, los romanos necesitaban soldados fuertes para poder expandir y mantener lo que era su imperio en esta época. Por eso muchas prácticas físicas que realizaban ellos estaban relacionadas a lo que era el combate y a la disciplina. Claro, pero con el tiempo el deporte también se transformó en un espectáculo. Las luchas de los gladiadores y las carreras en los circos se convirtieron en entrenamientos masivos. Porque acá el cuerpo ya no solo era una herramienta educativa o militar, sino que se expandió y fue una forma como de entretener y controlar también socialmente a la población. Claro, y eso todavía se puede relacionar con lo que se vive hoy en día, que hoy el deporte también mueve dineros, audiencia, y muchas veces funciona como un espectáculo mediático para la entretención de las personas. Bueno, terminando esta época, pasamos con la Edad Media, que con la caída del Imperio Romano y el avance del cristianismo, la visión del cuerpo cambió bastante. Acá durante la Edad Media se predominó mucho una mirada más espiritual, donde el alma era considerada más importante que el propio desarrollo físico. Claro, es por eso que muchas prácticas atléticas perdieron importancia dentro de lo que es la educación formal en esta época y el cuerpo pasó a ser como visto como un objeto de segundo plano. Claro, pero sin embargo la actividad física no desapareció completamente, continuó presente principalmente en actividades como, o sea, que estaban relacionadas con la guerra, la caza y la preparación militar. Y ahí fue donde aparecen las prácticas como las justas y los torneos medievales, que se utilizaban por la nobleza para entrenar lo que fue la habilidad de combate y la disciplina. Claro, y mientras tanto el pueblo practicaba lucha y practicaba actividades recreativas, aunque con mucho menor impacto en la sociedad y reconocimiento social en lo que fueron en las épocas pasadas como la romana o en Grecia. Lo interesante sí es que incluso en una época donde predominaba lo espiritual, el cuerpo igual seguía siendo necesario, sobre todo para responder a las necesidades sociales y a las necesidades militares también. Sí, porque acá entonces la educación física no desaparece, sino que va cambiando según las creencias culturales, tanto políticas o religiosas de cada periodo histórico que hemos mencionado. Bien, y para ir finalizando, nos gustaría hacer una reflexión después de analizar todas estas etapas, todos estos periodos. Comprendemos que la educación física nunca ha sido solamente moverse, el deporte. El cuerpo siempre ha estado relacionado también con los valores sociales, con los intereses políticos y las formas de entender al ser humano. Eh, sí, como dice mi compañero, analizando toda la época que hemos visto, ahora actualmente se promueve mucho lo que es la salud, la inclusión y el bienestar integral de las personas, pero también y todavía existe presión como relacionada con el rendimiento, la competencia y los estereotipos corporales de los seres humanos. Igual hoy en día aún se sigue valorando en algunos contextos lo que es más el desempeño físico, más que aspectos emocionales, sociales o incluso dentro de la educación. Por eso creo y nosotros creemos que también la educación física actual debería enfocarse mucho más en la formación integral de las personas, más que en el rendimiento deportivo. Sí, porque como estamos conectados nosotros y estudiando y como futuros docentes, también pensamos que la educación física
debe contribuir lo que es al desarrollo de la convivencia, la exclusión, mejorar lo que es la salud mental y un pensamiento más crítico. Claro. Y para finalizar, comprender la historia de la educación física nos permite entender cómo se educa el cuerpo, cómo se educó el cuerpo en, en la humanidad. Y también significa educar valores, formas de convivir para formar una mejor sociedad y maneras de entender de cómo se va comportando la sociedad a lo largo de la humanidad y hasta el día de hoy.